Hola, me presento, mi nombre es Miranda Robles Charles Camila y esta vez estaremos hablando de las normas de información financiera en la serie A. Esta serie se divide en dos, pero en este momento yo les estaré platicando sobre la A1, que es el marco conceptual de las normas de información financiera. Como introducción tenemos que define y establece el marco conceptual, que es la base teórica, lógica y deductiva que da sustento racional a las NIF particulares y ayuda a resolver problemas en la práctica contable. Fue aprobada en noviembre del 2021 y esta tiene una nueva estructura, ya que el marco anterior consistía en un paquete de 8 normas individuales y ahorita fue unificado a una sola norma integrada por 10 capítulos principales. Del lado derecho tenemos los primeros 3 capítulos, iniciando por el capítulo 10, que es la estructura de las NIF. Se incorpora formalmente la mención de los reportes técnicos emitidos por el CNIF como documentos que sirven de guía contable para temas emergentes. Después el 20, que son los postulados básicos, que dice que no presenta cambios sustanciales. Sin embargo, el concepto de periodo contable, que antes se asociaba al postulado de vengación contable, se traslada al capítulo 30. Luego tenemos el capítulo 30, que se llama Objetivo de los estados financieros, que enfatiza que para cumplir el objetivo de los estados financieros es indispensable entender primero las necesidades de los usuarios que toman decisiones económicas. De manera secuencial tenemos el capítulo 40, que se llama Características cualitativas de los estados financieros. Se reestructura por completo la jerarquía de las características, ya que antes se dividían por primarias y secundarias, ahora se dividen por fundamentales, que son indispensables para que la información sea útil, y las de mejora, que nos menciona que los estados financieros pueden ser útiles aún si carecen parcialmente de estas, pero nunca se les falta una característica fundamental. De manera siguiente tenemos el capítulo 50, que se llama Elementos básicos de los estados financieros. En él se modificaron y simplificaron las definiciones de activo y pasivo. Activo se define como un recurso económico que es un derecho y pasivo se define como una obligación presente de la entidad. De igual manera, en el 60, que se llama reconocimiento, nos dice que ahora es un proceso único que ocurre cuando se incorpora por primera vez una partida en los estados financieros. Después tenemos el capítulo 70, que se llama evaluación, en el cual los conceptos de reconocimiento inicial y posterior cambian a evaluación inicial y posterior. Siguiendo con el orden, en el 80, que se llama presentación y revelación, nos dice que se incorporan requisitos específicos para una comunicación efectiva de los estados financieros. Y por último, el capítulo 90, que se llama supletoriedad, que el concepto y norma básica se mantiene sin cambios con respecto al marco anterior. Esa fue una breve explicación de lo que contienen los capítulos, ya que de manera siguiente les estaré explicando lo que contiene detalle cada uno. Iniciaremos por el capítulo 10, que se llama Estructura de las NIF, que tiene como objetivo definir y establecer el marco conceptual que da sustento racional a las NIF particulares y ayuda a resolver problemas en la práctica contable mediante un conjunto estructurado de conceptos lógicos y deductivos. De igual manera nos habla de algunas definiciones, como la de contabilidad, que es una técnica utilizada para compilar los registros de las transacciones y de otros eventos que afectan económicamente a una entidad. De igual manera está la de información financiera, que se enfoca en proporcionar elementos para evaluar la situación financiera, el resultado y los flujos efectivos actuales, así como estimar el comportamiento futuro. Además tenemos los elementos que integran a las NIF, que es el marco conceptual, las NIF particulares y las interpretaciones de las NIF. Por otro lado, en el mismo capítulo nos habla sobre el enfoque de las NIF particulares, que éstas deben sustentarse siempre en el marco conceptual y basarse en la sustancia económica, además de que deben evitar establecer tratamientos rígidos para cada operación posible, por lo que requiera el uso de juicio profesional. Por lo que el juicio profesional es el empleo de conocimientos técnicos y experiencia para elegir la mejor aplicación de las NIF. Se emplea comúnmente para determinar estimaciones contables confiables, que es esencial en ambientes de incertidumbre, en evaluar grados de incertidumbre futuros, que es probable, posible o remota, y también en seleccionar alternativas permitidas, elegir normas supletorias adecuadas, interferir tratamientos particulares no previstos
y lograr el equilibrio entre las características cualitativas. Pasaremos al capítulo 20 de postulados básicos, el cual dice que rige el ambiente en el que opera la entidad, determina cuándo y cómo se deben reconocer los efectos de las transacciones y eventos económicos y tienen un carácter obligatorio para asegurar la consistencia y uniformidad en la práctica contable. En esta parte también tenemos los siguientes conceptos: sustancia económica, que debe prevalecer el fondo económico sobre la forma jurídica en el reconocimiento contable de las transacciones, transacciones internas o otros eventos. También tenemos el de entidad económica, que es una entidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidas y administradas por un único centro de control que toma decisiones dirigidas al cumplimiento de las multas específicas para los que fueron creados. También tenemos negocio en marcha, que se supone que la entidad económica tiene una existencia permanente y comenzará operando en el futuro previsible. Por último, tenemos la devengación contable, que son los efectos de las transacciones y transformaciones internas donde reconocen contablemente en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideraron realizadas. Están las transacciones que implican un flujo de recursos o derechos entre entidades y otras terceras, y transformaciones internas y otros eventos que son modificaciones al patrimonio por eventos internos que no involucran a terceros o eventos externos fuera del control de la entidad. En el mismo capítulo se encuentran más conceptos como el de asociación de costos y gastos con ingresos, los cuales los costos y gastos de una entidad deben identificarse y registrarse en el mismo periodo contable en el que se reconocerán los ingresos que ayudarán a generar. De igual manera tenemos el de valoración, que son los efectos financieros de las transacciones y eventos económicos que deben cuantificarse en términos monetarios. El siguiente concepto es de validad económica, que es la estructura financiera de una entidad económica que está constituida por recursos activos de los que dispone para la realización de sus fines y las fuentes para obtener dichos recursos que pueden ser ajenas o propias. Y por último, el de consistencia, que ante transacciones u operaciones similares dentro de una entidad deben aplicarse el mismo tratamiento contable a lo largo del tiempo. Pasando al capítulo 30, que se llama Objetivo de los estados financieros, en primera instancia tenemos las necesidades de los usuarios. Los usuarios primarios, que son los proveedores de financiamiento como inversionistas o acreedores, tienen riesgo de no recuperar su inversión. También están los otros usuarios, que son los clientes, proveedores, trabajadores, patrocinadores, que estos pues tienen intereses diversos. También tenemos el objetivo de los estados financieros, que es proveer información financiera útil para tomar decisiones económicas. Estos deben demostrar los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos. Estos también ayudan a evaluar los recursos, obligaciones y sus cambios, además de la eficiencia y eficacia de la administración. Y por último, en esta misma hoja tenemos la utilidad de los estados financieros, que estos sirven para evaluar la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa y los riesgos que impactan los estados financieros, como pueden ser el mercado, el crédito, el flujo de efectivo, entre otros. En este mismo capítulo encontramos más conceptos como el de limitaciones en el uso de los estados financieros, ya que los usuarios deben de ser conscientes de que la información financiera tiene restricciones inherentes, como en el de costos históricos y transformaciones, ya que muchas partidas se registran a su costo histórico o según estimaciones que pueden no reflejar el valor actual del mercado. También están los aspectos no cuantificables. Este no se incluye activos o factores internos clave que no pueden medirse de manera cuantificable en términos monetarios. Y por último, la base en estimaciones. La preparación de los estados financieros requiere el uso de juicios profesionales y estimaciones objetivas que se basan en condiciones de incertidumbre. También aquí encontramos el concepto de periodo contable, que para que la información sea útil en la toma de decisiones, las operaciones de la entidad económica deben cortarse y reportarse en intervalos de tiempo regular. También contamos con los tipos de estados financieros. En primero está el estado financiero consolidado, que presentan la información financiera, utilidad y flujos de efectivo de una entidad matriz y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad económica. Segundo, estados financieros no consolidados,
representan la información únicamente en la entidad jurídica independiente, tratando de inversiones en subsidiarias como activos individuales, y por último el estado financiero combinado, que reanuda la información de entidades bajo control común que no tienen una relación de matriz subsidiaria entre sí, y por último las entidades con propósitos no lucrativos, que son los estados financieros de estas entidades, cambian el enfoque de rentabilidad o utilidad hacia la evaluación del cumplimiento de sus multas sociales o de beneficio público, así como la procuración y asignación de sus recursos. El capítulo 40, que se llama Características cualitativas de los estados financieros, tiene como objetivo establecer las características cualitativas que deben reunir la información financiera contenida en los estados financieros para asegurar que sea útil en la toma de decisiones de los usuarios. En este también encontramos algunos conceptos fundamentales como el de características cualitativas fundamentales, que son de cumplimiento estricto e indispensable. Si la información carece de alguna de estas dos, pierde por completo su utilidad para la toma de decisiones. Aquí mismo se integra el concepto de relevancia, que es la información financiera es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. Esta a su vez se divide en tres: valor predictivo, que permite a los usuarios hacer sus propias predicciones y proyecciones sobre el diseño de eventos futuros; valor confirmatorio, permite confirmar o modificar expectativas y evaluaciones previas; y por último, importancia relativa. Es un aspecto de la relevancia específica de cada entidad. Una partida es material si su misión puede influir en las decisiones que los usuarios toman calculando en los estados financieros. También encontramos el concepto de representación fiel, que para que la información financiera represente fielmente la sustancia económica de las transacciones y eventos, debe de ser una descripción que cumpla con las tres condiciones. Número 1, que esté completa. Incluye toda la información necesaria para que el usuario comprenda el hecho económico, incluyendo restricciones y naturalezas especiales. Número 2, neutral. No está sesgada ni manipulada para buscar un resultado predeterminado o influir en la conducta del usuario hacia una decisión específica. Libre de error. No significa exactitud matemática absoluta en todo, sino que el proceso para generar información sea aplicado correctamente. Y por último tenemos las características cualitativas de mejora, donde encontramos el concepto de comparabilidad, el cual es el que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas de la misma entidad a lo largo del tiempo, o bien entre diferentes entidades en una misma fecha. En esta hoja encontramos más conceptos del mismo capítulo, como verificabilidad, que ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretenden mostrar. Oportunidad implica que los usuarios que toman las decisiones dispongan de la información financiera a tiempo para que tengan la capacidad de influir en sus decisiones. Comprensibilidad. La información debe estar clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa. Y por último, las restricciones de las características cualitativas, las cuales se dividen en dos. Relación costo-beneficio. El costo de generar y procesar la información financiera no debe exceder los beneficios económicos que su uso aporta a los usuarios. Y el equilibrio entre las características. En la práctica, el juicio profesional debe buscar un equilibrio óptimo entre las características de mejora, siempre asegurando que las características fundamentales se cumplan por completo. Pasemos al capítulo 50, que se llama Elementos básicos de los estados financieros, en el cual encontramos que el estado de situación financiera puede ser emitido por entidades lucrativas, incluyendo activos pasivos y capital contable, o entidades con fines no lucrativos, que tienen que incluir activos pasivos y patrimonio contable. También encontramos que el activo es un recurso económico presente que tiene el potencial de reducir beneficios económicos futuros, controlado por la entidad y derivado de eventos pasados. Asimismo, tiene sus componentes clave, como el derecho, que incluye derecho a recibir efectivo, bienes, servicios o intercambiar recursos en condiciones favorables. También potencial de producir beneficios futuros. También es controlado por la entidad. La entidad tiene el derecho exclusivo de obtener los beneficios del activo y restringir el acceso a terceros. Y por último, resultado de eventos pasados. Deben ser transacciones ya ocurridas. De igual manera encontramos el concepto de pasivos,
el cual es una obligación presente de una entidad de transferir recursos económicos como resultado de eventos pasados. Ese también tiene componentes claves como la obligación presente, la transferencia de recursos económicos y resultado de eventos pasados. Por último, encontramos condiciones adicionales sobre activo y pasivo. Número 1. Unidad de cuenta. Es el derecho, obligación o el conjunto de ellos a los que se aplican los mismos criterios de recomendación y valoración. Y por último, los contratos por ejecutar. Son contratos donde ambas partes tienen pendientes de cumplir sus obligaciones en la misma medida. Aquí encontramos el concepto de capital contable, que es el valor residual de los activos de la entidad. Una vez deducidos, todos son pasivos. Asimismo, se encuentra la clasificación de entidades lucrativas. Esta se divide según su origen en capital contribuido, que son aportaciones de los propietarios, primas de emisión de acciones y otros instrumentos que califiquen como capital, o capital ganado, que son utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas y otros resultados integrales acumulados. A su vez, también encontramos el patrimonio contable, que se divide en patrimonio restringido temporalmente, que su uso está limitado por los patrocinadores debido a restricciones que expiran con el tiempo o por cumplirse los propósitos pactados, o patrimonio no restringido, que es el que no cuenta con limitaciones por parte de los patrocinadores para ser utilizado por la entidad. Por otro lado, tenemos consideraciones legales y financieras. En el enfoque legal, el capital contable representa el derecho de los patrocinadores de una entidad lucrativa sobre los activos netos, el cual ejercen mediante el derecho de dividendos o reembolsos. También está el enfoque financiero, el cual representa la porción del activo total financiado de manera interna por los propietarios o patrocinadores. Los criterios de mantenimiento de capital sirven como punto de referencia para medir el crecimiento y determinar qué se considera utilidad. También existen dos criterios. El financiero se enfoca en conservar la cantidad de dinero o poder adquisitivo, y el físico se enfoca en conservar la capacidad operativa o productiva física de los activos netos a lo largo del periodo. Y por último, el estado de resultado integral, el cual corresponde a las entidades lucrativas, los cuales incluyen ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y el resultado integral. Y el estado de actividades es de las entidades no lucrativas, que incluye ingresos, costos y gastos, además del cambio neto en el patrimonio contable. En el mismo capítulo encontramos más conceptos como el de ingresos, costos y gastos. Ingresos es el incremento de activos o decrementos de pasivos con impacto favorable en las utilidades o pérdidas netas y en el capital contable. El costo y el gasto son decrementos de activos o incrementos de pasivos con impacto desfavorable de igual manera en la utilidad o pérdida neta y en el capital. Y por último, las consideraciones del costo. Si los recursos entregados tienen potencial de generar ingresos futuros, representan un activo. Por otro lado, la utilidad o pérdida neta es el valor residual resultante del enfrentamiento entre ingresos devengados y sus costos o gastos relativos del periodo. Otros resultados integrales consisten en los ingresos, gastos y costos ya devengados pero pendientes de realización a mediano o largo plazo, cuya importancia puede variar. También encontramos el resultado integral, que es la suma algebraica de la utilidad o pérdida neta más los ORI del periodo. Y por último, el cambio neto en el patrimonio. Son modificaciones del patrimonio originado por ingresos, costos, gastos y aportaciones de patrocinadores. Asimismo, encontramos el estado de cambios en el capital contable, que es emitido por entidades lucrativas. Se forma por tres elementos básicos, que son movimientos de propietarios, que son cambios en el capital contribuido o ganado derivados de las decisiones de los dueños sobre su inversión. Después es el movimiento de reservas, asignación de una parte del capital ganado para multas específicas dictadas por leyes. Y último, resultado integral, incremento o decremento en el capital ganado generado por la operación de la entidad durante el periodo. Y por último, el estado de flujos de efectivo,
que debe ser emitido por todas las entidades. Este se integra por entradas de efectivo, que son aumentos del efectivo durante el periodo generados por la disminución de otro activo, aumento de pasivos o incrementos de capital o salidas de efectivo, que son disminuciones de efectivo generadas por el incremento de otros activos, disminuciones de pasivos o disposición del capital por parte de los propietarios. Pasaremos al capítulo 60, que se llama reconocimiento. El reconocimiento es el proceso de captura conceptual y numéricamente una partida devengada para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado de resultado integral. También encontramos el concepto de relevancia. Para ser reconocida, la información de la partida debe ser relevante para los usuarios. Asimismo, la baja probabilidad de beneficios. Un activo o pasivo puede existir aun si la probabilidad de flujo de beneficios es baja. Y por último, la representación fiel. El reconocimiento requiere que la partida se presente de manera fidedigna, lo cual puede verse afectado por el nivel de incertidumbre en su valoración. Aquí encontramos más conceptos del mismo capítulo, como incertidumbre de la valoración. El uso de estimaciones razonables es esencial y no debilita la utilidad de la información si se explican con claridad. También las alternativas ante alta incertidumbre. Si una estimación altamente incierta no logra una representación fiel, se debe optar por información más útil que contenga las notas explícitas necesarias. Y por último, otros factores. Para evaluar la representación fiel, se debe considerar el impacto global de los estados financieros, evitando la asimetría contable. Asimismo, encontramos el proceso de reconocimiento, que consiste en el vínculo entre estados, la simultaneidad de reconocimiento, que es el reconocimiento de un ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de un activo o la baja de un pasivo. Asimismo, la asociación de costos y gastos con ingresos y los ajustes posteriores. También tenemos los criterios de reconocimiento, que se dividen en dos restricciones del costo: los costos de obtener una valoración relevante y de analizar la información deben ser superados por los beneficios que aportan dicha información y la revelación en notas. Si un elemento cumple la definición pero no se reconoce, la entidad debe compensar esta ausencia relevando la información de manera visible en las notas de los estados financieros. Y por último, la baja de activos o pasivos. La baja es la eliminación total o parcial de un activo pasivo reconocido en el estado de situación financiera cuando ya no cumple con su definición. En activo se da de baja cuando la entidad pierde el control del mismo, y en pasivo se da de baja cuando la entidad deja de tener una obligación presente. Capítulo 70. Evaluación. La evaluación es el proceso de cuantificar en términos monetarios los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos de una entidad. A su vez encontramos el concepto de costo histórico, que es el que proporciona información basada en el precio de la transacción original u otro evento que le dio origen. A su vez se subdivide en costo de adquisición. Es el costo neto pagado o erogado por adquirir, construir, fabricar o instalar un activo, y costo amortizado, que es aplicable a activos y pasivos financieros. A su vez también encontramos valor real, que se divide en valor razonable. Es el precio de salida que se recibirá por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. También valor específico de la entidad, el cual también se subdivide en valor de uso, valor neto de realización y valor de cumplimiento, y por último, valor por mercado de participación. A su vez encontramos la base de evaluación, la cual se divide en el costo histórico, el valor razonable, que es el que refleja las expectativas actuales y el riesgo del mercado sobre los flujos futuros de efectivo, el valor neto de realización, el cual ayuda a identificar el beneficio máximo que se obtendría de un activo cuando se prevé que su costo histórico no podrá ser recuperado, y por último, el valor de uso y de cumplimiento. Y por último encontramos los factores para la selección de una base de valoración.
Para elegir la base adecuada se debe evaluar la naturaleza de la información generada y asegurar que sea útil, relevante y presente fielmente la realidad. En esta parte encontraremos la aportación a los flujos de efectivo. La elección de una base de valoración depende de cómo las actividades de negocio de la entidad generan flujos de efectivo, como podría ser producción directa de flujos, cuando múltiples recursos se combinan para producir y comercializar bienes o servicios. También la producción directa de flujos, para activos que se planean vender de forma independiente sin penalización. Y por último, el cobro o pago de flujos contractuales, en la gestión de activos y pasivos financieros enfocada en flujos contractuales. También encontramos la representación fiel, que se divide en dos: en la simetría contable, que es el uso de bases de valoración distintas para activos y pasivos relacionados, crea incongruencia y el nivel de incertidumbre. Si la valoración no puede observarse en un mercado activo y requiere estimación, surge la incertidumbre. También encontramos las características cualitativas de mejora, como lo es la comparabilidad, la verificabilidad y la comprensibilidad, que esta es la que depende del número de bases utilizadas. Y por último, momentos y criterios de valoración. Valoración inicial ocurre cuando una transacción se incorpora por primera vez tras considerarse devengada, y valoración posterior, modificación del valor por eventos posteriores. A su vez, también encontramos el concepto de valoración del capital, la cual nos dice que la importancia del capital contable no se determina de forma directa. También encontramos las técnicas de evaluación básicas de flujos de efectivo, que es cuando el valor no se puede observar de forma directa, se recurre a estimaciones basadas en escenarios de flujos de efectivo futuros. Y por último, las cifras nominales y reexpresadas. Las cifras nominales es el momento absoluto determinado directamente por las bases de evaluación, y las cifras reexpresadas son las cifras nominales ajustadas por un factor específico con el objetivo de conservar unidades monetarias equivalentes. En el siguiente capítulo, llamado Presentación y Revelación, tenemos como primer concepto la comunicación efectiva, que es la presentación y revelación de los estados financieros. Tienen como objetivo una comunicación efectiva que incrementa la relevancia y representatividad fiel de los elementos financieros. También encontramos el concepto de estados financieros y sus notas, el cual nos dice que se refiere a estados financieros básicos, los cuales siempre deben incluir sus notas presentándose de forma conjunta. También encontramos los criterios de presentación, los cuales la presentación implica agrupar las transacciones de acuerdo con la naturaleza o función de manera condensada y clasificada. Esta se divide en dos: en periodicidad y comparabilidad. Deben presentarse anualmente y de forma comparativa. Y por último, consistencia. La forma de presentación debe mantenerse de un periodo a otro. Y por último, la clasificación, que es la que organiza los elementos sobre la base de características compartidas. La agrupación, que es la que reanuda un volumen de detalles para hacer la información útil. Y la compensación, que como regla general no se deben compensar activos con pasivos ni ingresos con costos o gastos, o al menos que la NIF lo requiera o permita. Aquí encontraremos la estructura de las notas. Las notas a los estados financieros deben presentarse en la medida de lo posible de forma sistemática y ordenada. A su vez, también encontramos la revelación de políticas contables, que son los criterios de aplicación de las normas particulares que la administración considera más apropiadas para presentar razonablemente su información. Estas deben incluir un criterio de revelación y juicios de la administración. Además, encontramos supuestos e incertidumbres de las entidades. Las revelaciones deben permitir a los usuarios entender el efecto de los riesgos importantes que pueden afectar el valor de los activos y pasivos dentro del siguiente ejercicio anual. Estos contienen requerimientos y excepciones. En los ajustes retrospectivos o reclasificaciones se debe revelar la naturaleza, la importancia de cada partida afectada y las razones que movieron el ajuste. También, de otra manera, las modificaciones del periodo. Si se presenta un periodo distinto al ciclo normal de operaciones, o si la fecha del periodo contable se modifica cambiando la comparabilidad, se debe revelar
las razones y los impactos de la información. Y por último, las entidades de interés público, que son aquellas obligadas a rendir cuentas al público porque sus instrumentos de deuda o capital se cotizan en un mercado público, y las entidades que no son de interés público, ya que su información es utilizada por otros usuarios y por lo tanto sus revelaciones no requieren ser tan amplias. Capítulo 90. Supletoriedad. Se aplica cuando la ausencia de una NIF particular está cubierta por otro conjunto de normas formalmente establecidas. Aquí también encontramos requisitos de una norma supletoria, los cuales tienen que contener vigencia, congruencia, reconocimiento, formabilidad y cobertura. A su vez, también los criterios de aplicación y suspensión, como la exclusividad, que solo se aplica en temas no complementarios de las NIF particulares, la integridad, que debe aplicarse de manera integral para el tratamiento contable del evento de forma general, las modificaciones y la suspensión. La supletoriedad se suspende obligatoriamente cuando entra en vigor una nueva NIF sobre el tema. Y por último, las reglas de revelación, las cuales se dividen en dos, que mientras se esté utilizando las normas supletorias se debe revelar en las notas la descripción breve del evento o transacción, nombre de la norma supletoria y el organismo que emite. Y la segunda es el suspender por la emisión de una nueva NIF, que debe revelar la descripción del evento que motivó al uso original de la supletoriedad y el nombre de la norma supletoria que deja de aplicar, organismo emisor y fecha de término. Y por último, el capítulo 100, que es vigencia transitorios. Esta entra en vigor el 1 de enero del 2023 y tiene una derogación en la serie A del 2005, que antes era estructurada por la NIF A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, que actualmente ya son los capítulos que les mencioné anteriormente. Con esto terminaríamos la NIF A1, que corresponde a la serie A. Ahora iniciaremos con la A2, que es de incertidumbre sobre negocio en marcha. Antes de iniciar de lleno con esta norma, les daré una introducción. El objetivo de esta es establecer las bases para analizar eventos o condiciones que generen dudas sobre la continuidad de una entidad y fijar las reglas de valoración, presentación y revelación aplicadas en cada escenario. Las razones para su emisión es que surge para adoptar bases precisas de análisis que faciliten la identificación de incertidumbres importantes y ayuden a evaluar la efectividad de los planos de mitigación de riesgos de la administración. También encontraremos la clasificación de entidades, las cuales solo son dos: el negocio en marcha, que se divide cuando son con incertidumbres y sin incertidumbres, y la segunda, que no es negocio en marcha, que contiene la valoración, el reconocimiento y la presentación. Iniciaremos por el capítulo 10, objetivo. Es definir los fundamentos para analizar eventos y condiciones que puedan provocar incertidumbre sobre la continuidad de una entidad como negocio en marcha. Asimismo, regula las normas de valoración, presentación y revelación de los estados financieros de entidades que se encuentran en cualquiera de las siguientes situaciones. A. Operan como negocio en marcha, pero enfrentan incertidumbre importante sobre su capacidad para continuar así. B. Continúan operando, pero están en proceso de reorganización legal, con el fin de mantener dicha condición. O C. No es un negocio en marcha. Capítulo 20. Alcance. Estas disposiciones son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros y cumplen con algunos de los siguientes escenarios. A. Encuentran evaluando posibles incertidumbres que afecten su continuidad. B. Presentan incertidumbres importantes que amenazan su condición de negocio en marcha. C. Están bajo un proceso de reorganización legal para comenzar su operatividad. D. Definitivamente no son un negocio en marcha debido a que su liquidación es inminente. 30. Este capítulo solo nos menciona los conceptos que podríamos utilizar en las NIF, como costo de disposición, disolución de una entidad, evento catastrófico, incertidumbre sobre negocio en marcha, liquidación de una entidad, negocio en marcha, quiebra, reorganización legal, riesgo sistemático, valor neto de liquidación de un activo y valor neto de liquidación de un pasivo. Capítulo 40. Análisis de incertidumbre sobre negocio en marcha.
Los estados financieros deben prepararse bajo la premisa de negocio en marcha, a menos que la liquidación sea inminente. De igual manera, aquí mismo encontramos eventos y condiciones que generan incertidumbre. La administración debe evaluar factores cuantitativos y cualitativos. Los divide en los siguientes indicadores. 1. Financieros y de mercado, disminución en ingresos futuros por baja demanda. 2. Liquidez y financiamiento, capital de trabajo negativo, flujos de efectivo operativos negativos, entre otras. 3. Capital contable y de operación, pérdidas acumuladas que causan quiebra técnica o causales de disolución legal. Último, entorno legal y sostenibilidad, inestabilidad macroeconómica, problemas regulatorios o demandas graves. Factibilidad. Se deben considerar estrategias específicas como la venta de activos, solicitud o reestructuración de pasivos, reducción de gastos operativos, modificaciones al modelo de negocio o aumentos de capital. Por último, tenemos la efectividad. La administración debe sustentar si el efecto es suficiente para disminuir o anular el impacto negativo. Por último, en este mismo artículo encontramos análisis y clasificación de escenarios. Tras evaluar el impacto frente a escenarios disruptivos, la administración debe emitir un juicio definitivo que deriva en alguna de las siguientes clasificaciones normativas. En el escenario A tenemos si la entidad es un negocio en marcha. En este se prevé la continuidad de las actividades operativas, puede ser sin incertidumbres importantes, con incertidumbres importantes o negocio en marcha en reorganización legal. Y el escenario B, la entidad no es un negocio en marcha, debido a la individualidad financiera, ya una consecuente liquidación inmediata. 50. Negocio en marcha sin incertidumbres importantes. Aborda el supuesto normativo en el cual una entidad económica no identifica deudas o riesgos significativos sobre su capacidad para continuar operando en el futuro. Esta se divide en aspectos de conclusión de análisis, la cual nos dice que si tras evaluar su situación la entidad no detecta incertidumbres importantes, se concluye formalmente que califica como un negocio en marcha sin incertidumbres importantes. 2. Tratamiento contable. Bajo este escenario, la entidad tiene la obligación de preparar y presentar sus estados financieros aplicando la norma de información financiera. Y por último, las normas de revelación. Cuando la entidad cumple cabalmente con la condición de ser un negocio en marcha sin incertidumbres, no se requiere que incluya una declaración o revelación explícita sobre la situación en las notas de los estados financieros. Capítulo 60. Negocio en marcha con incertidumbres importantes. Como primer concepto tenemos la evaluación de incertidumbre. Se deben de identificar eventos o condiciones que pongan en duda esta continuidad mediante un análisis que abarque como mínimo 12 meses siguientes a la fecha de autorización de los estados financieros. También tenemos la aplicación normativa, asimismo como las revelaciones generales, que son obligatorias para todas las entidades, tanto para entidades de interés público como para las que no son. Por último, las revelaciones para EIP, las cuales son exclusivas para las EIP. Las ENIP solo las incluirán de forma parcial o total si los usuarios la requieren. En el mismo capítulo encontramos las normas de revelación generales. Toda entidad con incertidumbres importantes sobre su continuidad debe revelar en las notas a los estados financieros lo siguiente. 1. Descripción de los eventos o condiciones que originaron la incertidumbre. 2. Juicios y presupuestos de la administración para evaluar la importancia de dichos eventos. 3. Acciones de mitigación que se están realizando o planean ejecutar. Asimismo encontramos los conceptos de juicios de valor, persistencia en el tiempo y evolución y cierre. Capítulo 7. Negocio en marcha en reorganización legal. Ante el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, inicien una reorganización legal para conservar su condición de negocio en marcha mediante un convenio judicial con sus acreedores. Aquí mismo encontraremos las normas de evaluación. Número 1. Pasivos y reclamos. Número 2. Financiamiento especiales. Los recursos obtenidos para operar durante el proceso se valoran bajo las NIFs correspondientes.
3. Resultados de la reorganización, las ganancias o pérdidas de la disposición de activos para liquidar pasivos del convenio. Y último, capital contable. También encontraremos las normas de presentación. Para reflejar fielmente la evolución de la entidad se deben separar los efectos y saldos asociados a la reorganización de los siguientes estados: estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujos efectivo y estado financiero consolidado. Y por último, las normas de revelación de entidades de interés públicos. Estas deben de revelar la utilidad por acción, dualidad, si existe la probabilidad de que el convenio requiera emitir acciones que diluyan la participación actual del capital. Capítulo 80. No es negocio en marcha. Tiene como objetivo establecer las normas de valoración, presentación y revelación de los estados financieros de una entidad cuya liquidación es inminente. Aquí mismo encontramos el concepto de liquidación, el cual es un proceso legal para recuperar o disponer de activos. De igual manera, ¿cuándo es inminente? Cuando el plan de liquidación ha sido aprobado por los dueños o el órgano de gobierno correspondiente y la probabilidad de que se cancele es nula o remota. Y por último, excepciones, que es un caso temporal de actividades para reestructuración o si la empresa nació con un propósito y vida limitado de origen. Aquí mismo encontramos las normas de valoración, que inician con criterio base. Se abandona el criterio histórico y se adopta el valor neto de liquidación. En segundo lugar, tenemos el reconocimiento inicial. En tercero, pasivos, que no deben cancelarse ni disminuirse hasta que la entidad quede liberada legal o judicialmente de la obligación. En cuarto, la evaluación posterior y por último, la revisión. Si una situación extraordinaria la entidad vuelve a calificar como negocio en marcha, se deben revertir los ajustes de liquidación de forma retrospectiva. Asimismo, encontramos normas de presentación. A partir de la liquidación es inminente, los estados financieros básicos cambian por completo y deben presentarse al menos anualmente de forma comparativa. En primer lugar, tenemos el estado de activos netos en liquidación, luego el estado de cambios en los activos netos en liquidación y por último, la consideración para consolidados. Y por último, las notas de revelación. En las notas a los estados financieros se debe incluir de manera detallada 1. La declaración expresa de que la entidad no es un negocio en marcha y que los estados financieros se hicieron bajo bases de liquidación y la descripción de las condiciones que llevaron a la liquidación y el plan de acción. 90. Vigencia. Aquí encontramos 3 puntos importantes. La entrada en vigor oficial. Las disposiciones de estas NIF serán obligatorias para todos los ejercicios contables que den inicio a partir del 1 de enero del 2026. Aplicación anticipada. Se permite que las entidades adopten y apliquen esta norma antes de la fecha oficial establecida. Y por último, los requisitos de revelación. En caso de adoptar por la aplicación anticipada, la entidad tiene la obligación estricta de revelar este hecho explícitamente en sus estados financieros. Y por último, el capítulo 100, transitorios. Aquí encontraremos las reglas de aplicación inicial. En primer lugar, tenemos el reconocimiento. Cualquier cambio por la aplicación inicial de esta NIF debe reconocerse de forma retrospectiva con base a la NIF B1. También tenemos la excepción. Si la entidad no se considera un negocio en marcha desde antes de la entrada en vigor, la aplicación inicial se realizará de forma retrospectiva y sin presentar estados financieros comparativos. También tenemos modificaciones al marco conceptual. Aquí encontraremos la presunción de permanencia, la evaluación de la administración. Se deben preparar los estados financieros sobre la base de negocio en marcha a menos que se pretenda liquidar la empresa. 3. Revelación de ausencia de negocio en marcha y por último la evaluación en caso de no cumplimiento. Cuando no se cumple con el principio de negocio en marcha, la valoración de activos y pasivos debe realizarse utilizando el valor neto de liquidación. Además tenemos afecciones a otras normas. En primer lugar, la NIF B9, información a fechas intermedias, y la NIF B13, hechos posteriores. Y por último, el glosario de términos actualizados. Encontraremos la disolución de una entidad, evento catastrófico, incertidumbre sobre negocio en marcha, liquidación de una entidad, quiebra, reorganización legal y riesgo sistemático. Y con esto finalizaría la norma A2 y en sí toda la serie A.
En conclusión, a mí esta serie se me hace la más importante ya que tiene las bases y los postulados básicos que todo contador principiante o experimentado debe de conocer y saberse. Y además con la actualización que le hicieron, que ahora son capítulos, siento que es una manera súper más fácil de comprender esta parte de las NIF, ya que tiende a ser compleja y difícil de digerir, pero yo siento que con esta actualización de hacerlo en capítulos, al menos para mí, los conceptos y lo que conlleva el marco conceptual se me hizo una manera más fácil de comprenderlo, igual que en la A2 de negocio en marcha y conceptos de incertidumbre y no esa incertidumbre me quedaron demasiado claros y desde mi punto de vista esta introducción que nos da la serie A siento que es esencial y básica para poder entender las demás series.